Vamos a dar paso a la siguiente mesa, esencial mesa de los fondos de pensiones como dueños de activos de impacto. Y para esto quiero presentar al moderador, a un moderador que es muy difícil presentar con una sola frase, que es Joaquín Garralda. Joaquín es presidente de SpainShift, que es la asociación española, todos la conocéis, para promover la inversión sostenible. Es una gran aliada SpainShift de SpainUp. Además, Joaquín es decano de ordenación académica de la IE Business School. Es realmente uno de los mayores expertos en España de responsabilidad social empresarial. Es miembro del Consejo Estatal para la Responsabilidad Social de las Empresas. Eres también presidente, interesante, ¿no?, de la Comisión Ética del Fondo Ético de Microbank y además has sido secretario de la UN Global Compact en España, del Pacto Mundial y miembro de la Fundación Lealtad. Con lo cual, Joaquín, the floor is yours y muchas gracias realmente por venir a moderar la siguiente mesa. Gracias. Gracias, Agustín. Vamos ahora al traslado de lo de la mascarilla. Buenos días. Bueno, agradezco las palabras de Agustín, solo ha habido una pequeña imprecisión, pero no merece la pena comentarla. Ahora voy a introducir esta mesa, que yo creo que es muy relevante, justo por las palabras que ha dicho Agustín, los fondos de pensiones y de pensiones individuales y de empleo, pues sobre todo los de empleo, que son muy relevantes. Y además, muchos de los aspectos que se han estado hablando saldrán ahora desde otra perspectiva. Yo creo que eso va a enriquecer mucho la sesión de esta mañana. Pero antes de hablar de la mesa, tengo que presentar a Jean-Jacques Barbery, que es director de Institutional of Corporate Clients Division and ESG de Amundi, que es una de las principales gestoras mundiales, sobre todo con mucha tradición en esto, que nos va a dar una primera conversación, sobre todo con el ejemplo francés. Las cuestiones que han hecho yo creo que son muy relevantes. No sé si, Jean-Jacques, ¿me ves? ¿No me ves? On my side, I can hear you very well. All right. The floor is yours. Bonjour. Thank you Bonjour. very much. Merci beaucoup. Thank you very much, and my apologies for not being in capacity to make this little presentation in Spanish, but my Spanish is absolutely awful, so I'm sorry. I'm going to inflict you my English for that session. It's a real pleasure and honor being with you today, with, for me, the possibility to elaborate a little on a subject that I tend to know from both sides, as I used to be a policymaker and now working in the finance industry. So today I'm going to talk to you about a French experience, as you mentioned, which are called the 90-10 Fund. Before entering a little bit into the substance of this French experience, I think we are living a very important year this year, a year that is going to be key for the development of impact finance in general, and this is one of the topics you're discussing today, and in particular in the context of the Glasgow conference that will be probably a catalyst. And if I mention that, is that because there is a link with the subject I'm in charge to discuss with you today, which is the fact that both, I would say, the climate agreements and the impact finance 90-10 fund in France have something in common. It happens they have the same father, at least the same political father, because it was Laurent Fabius, who used to be the French economy minister, who introduced the first set of regulation associated to 90-10% fund, and who also was, a few years afterwards, the chair of the UNFCCC convention that was held in Paris, where the Paris Agreement was signed. So in a way, I'm going to make the link between the two subjects with a tribute paid to Laurent Fabius. So for me, the objective today is to share with you what has been our 10 years experience of a regulation that was put into place in order to boost the development of impact finance at the French level. And so this anniversary, because the launch of this system was in 2001, is for me an occasion to present the evolution of this very specific system, explain its results,
and maybe draw a little bit some perspectives and also the limits of the systems, maybe trying to give you some ideas for things that can be done elsewhere and maybe in Spain in particular. So I'm not going to spend long on the definition of impact. I think you have discussed that already. I'm going to spend a few minutes explaining what are today this 90-10 fund. So a 90-10 fund in France is a fund that has the capacity to invest minimum 5 up to 10% of its investment into what are called entreprises de l'économie sociale et solidaire, so basically social companies. It means that the rest of the fund is invested into classical companies, and the particularity of this type of fund is that you can locate it in any type of fiscal envelopes that are at disposal at the French level. And if I come back, and we can go to the next slide, I would say the history of this system, the very idea in 2001 was to do two things at the same time. First, to give a precise definition in the law of what a social company is, and second, to create some kind of an incentive for the financing of these companies by defining clearly what are these 90-10% funds, and also making sure that employers wishing to develop specifically, I would say, Solidarity Board employer savings had the obligation to present in the range of products that they present to their employees a 90-10% fund. So really, in 2001, you have at the very beginning the two very core elements of the system, a definition of what are the companies these funds are going to invest in, and the fact that on a mandatory basis, it needs to be included, this type of funds, into the products that are accessible to employees through the schemes that are presented in a corporate. And in a way, this original DNA of the system has been prolonged all over the history of the scheme, and the laws afterwards just, I would say, reinforce some of these elements. The first one is that in 2003, the obligation to provide a solidarity fund in all PERCO was maintained, and more importantly, in 2008, Mrs. Lagarde, at the time French Minister of Economy, decided to extend the obligation to present a solidarity fund to every company saving plans. So this was, I would say, a key moment in the life of the system, because it has massively helped to beef up the offer of such funds to all employees that were in companies offering company saving plans. So that was, I would say, the very second big moment, 2008, for catalyzing flows into these 90-10 funds. Then afterwards, in 2014, a new regulation was introduced. It happened at the time I was working in the staff of the French president, so I followed very directly that law. And this law, the Social and Solidarity Economy Law, had the ambition to reinforce the system by enlarging the type of companies 90-10% funds have the capacity to invest in. So an extension of the of companies that are considered as companies, I would say, acting for solidarity purposes. And this enlargement of the scope of investment for the 90-10% fund, coupled with the regulatory obligation that was existing since the very beginning and reinforced in 2008 to make sure that these funds are presented to all the salaries of companies having company saving plans, has been, I would say, a second element of booster. And finally, in 2019, that's the last, I would say, element that has reinforced the system. First, it has reaffirmed the necessity to present it for all corporates presenting corporate schemes. But more importantly, it has also introduced the mandatory obligation to have, I would say, dedicated units in life insurance contracts that are newly commercialized, including this solidarity fund, so 90-10% fund.
So this is the history of the system, and if we look a little bit at its results, you would see that I think there are two elements. First, at the moment, within employee savings schemes, these type of funds, the 90-10% funds, are the top collectors. So this is really showing that it has worked pretty well on that front, and it has helped to reach, I would say, 20 billion of assets invested into 90-10% funds. And you can see on that slide that half of it is through the employee savings schemes, which means that the obligation to have this type of funds in employee savings schemes offer has made half of the journey, and the second half was made normally on the market, which means that the whole system had clearly the possibility to create an ecosystem and to beef up the impact solidarity ecosystem at the French level. So I think from that perspective, we can consider this has been quite successful. At Amundi, for the record, we manage one of the biggest funds in that area, Finance et Solidarité, that is a little bit below 400 million of AUM. So clearly, the system has been a very significant driver in the mobilization of private finance in the development of impact financing. And if I spend the last 2 minutes on the lessons learned from the system, I think what has worked is the fact that it was not a dedicated, I would say, fiscal envelope or dedicated fiscal system, but an incorporation of a specific fund associated with a very specific definition of companies into existing fiscal envelopes. And this is a key element that explains what it has been a success. Second element that explains that it has been a success, the mandatory requirement to have this 90-10 funds being proposed by employers to their employees on a mandatory basis. Again, that's a key element that explains that it has been a success. And finally, the fact that the product itself was relatively well designed, because up to 10% maximum into solidarity companies allows I would say, the product to be also in the market, providing returns that are also interesting and fully liquid, which has also, of course, helped massively to the development. This being said, I think what has not worked super well, or what could have been maybe envisaged maybe earlier on, first, it's, I would say, the popularization of these funds, not only in employee savings schemes, but in more general fiscal envelopes. And therefore, the very important step that has been made recently, but it's too soon to assess its impact, was really the inclusion of these type of funds into life insurance products. I think this is something that could have been envisaged first, or I would say earlier on in the life of the system. That's one element. Second, I would say I think it's important to understand that yes, this has been an important driver for the development of impact finance in France, but at the same time, when you're looking at the amounts that are reflected on the slide, we cannot consider we are fully at scale with this type of elements. So it means the 90-10% scheme and set of associated regulations has been successful in raising assets in the development of impact finance in France, has been successful in structuring an ecosystem, but so far is probably not enough to be at the scale we need, notably to meet the SDGs objectives. And I would like to leave you on that note, which is, again, an experience of something that has been successful, but at the same time, maybe there are other things that I'm pretty sure you're going to discuss today to make sure that this kind of regulation can be implemented, but maybe beefed up and to be more at scale. And I will stop there for not taking too long. And I thank you very much for giving me the opportunity to present you this French experience of a regulation that has worked, which in France is not that often the case. Merci, Jean-Jacques. Thank you very much. And it has been very interesting, your point of view, well, and your experience, in fact. So, if you don't mind, I will have the floor for the panel. Thank you very much again. Bueno. Thank you very much. Bien, entonces ahora vamos a continuar, pero para animar más a la audiencia, porque siempre esto, el problema con lo de cuando no estás presenciales, que te distraes un poco, quiero forzar
unas preguntas. Igual que antes ha hecho Agustín, vamos a hacer unas preguntas. Y las preguntas, en principio, salen, todavía no salen, temas técnicos. Sí, ya está. Bien, la primera pregunta es, ¿cuál es el principal reto para invertir en fondos de impacto? Y entonces estas son las opciones: desconocimiento de esta inversión, esos fondos de impacto que es, el tamaño del ticket mínimo, que si hablaremos, es decir, ticket mínimo es lo que se puede invertir en una inversión de impacto cuando lo que estamos hablando son los inversores institucionales que tienen mucho dinero, y se ha mencionado antes ese problema. Bueno, me cambian, es que sube y baja, perdón, ahora entiendo. El desconocimiento de esta inversión, es decir, no conozco, no tengo acceso a este tipo de inversión. Está subiendo ahora, es que como se mueve para mí, no sé mirarlo aquí, que lo tengo más fácil. El tema de la regulación, es decir, ¿cuál es el primer problema? El problema es que la regulación no está ajustada, y se ha hablado antes mucho y se hablará más, y si existen canales de distribución adecuados, y un aspecto que es muy relevante es el trade-off, es decir, tenemos que escoger entre rentabilidad y rentabilidad social, rentabilidad financiera versus rentabilidad social. Bueno, pues esas son las preguntas. Veo que por ahora, según los que están planteando, por favor anímense, que siempre hay que forzar un poco. Por ahora parece que el desconocimiento de esta inversión, y sobre todo si alguien lo desconocía y ya ha escuchado a la anterior mesa, yo creo que ha comprendido bastante. No todo, porque están hablando entre muy entendidos, pero ha sido muy relevante, yo creo, su explicación. El tema del trade-off financiero, efectivamente, es decir, claro, oiga, sí, pero es que yo quiero o no quiero. En las votaciones pues veo que canal de distribución, es decir, cómo me llega a mí esto de la inversión de impacto, en qué sentido me llega, y cómo es quizá el problema de los fondos de impacto, que no me llega. Y lo que sí se ve es que bueno, pues se está moviendo, pero básicamente lo que sí me quedo con estos mensajes: el primero, desconocimiento, eso, la inversión de impacto no es tan fácil. El tema de la rentabilidad, el trade-off financiero, es decir, bueno, pues es que si es invertir en impacto, lo que va a suponer es que yo tengo que asumir una parte de la rentabilidad financiera por la rentabilidad social, entonces eso es un problema. Y bueno, pues también no tengo acceso al canal, me llega, no me llega. Y la regulación está ahí, como siempre, en todas las novedades y en el tema financiero más. Bueno, pues esta es la primera pregunta. Yo creo que me quedo con 2 o 3 ideas interesantes, pero vamos a la segunda, que es un poco más conceptual y más de ánimo. ¿Te gustaría tener la opción de mejorar el mundo con tu plan de pensiones? No creo que sea posible. Sí, y sí, siempre que no ponga en peligro la rentabilidad, por eso antes he mencionado. Bueno, pues el 75%, 67% sí, pero veamos que según se va votando, pues bueno, pues hay 50-50 casi. Es decir, claro, es que es un factor muy importante, el tema de rentabilidad da miedo. Bueno, pues yo creo que ya con estas preguntas, que además voy a utilizar yo para los intervinientes, voy a presentar a las personas que, hay que decir esa frase, que es un panel de lujo, que además ya lo ha dicho Agustín y ya lo digo yo también. Bueno, ¿quiénes son las personas que van a participar? Bueno, primero lo que tengo que poner énfasis es, van a ser esas personas que están más cerca de las decisiones de inversión, no tanto de propuestas, sino de tomar decisiones. Bueno, pues tenemos, un momento que lo tengo aquí la colectiva. Primero tengo a José Alberto Martínez, que es miembro de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de Empleados de CaixaBank, y que también es representando a Comisiones Obreras dentro del sindicato de Comisiones Obreras. Teresa Casla, que es presidente de Fonditel, que es el fondo que en principio que es el fondo de empleados de Telefónica, pero ahora es mucho más, ha ampliado a muchas más actividades y a más personas.
y Jordi Balcells, que es el director de sostenibilidad y ASG, es decir, es que es la persona que dentro de Vidacaixa pues es el que tiene que impulsar todo esto. Bien, bueno, pues estamos, y quizá lo que os voy a hacer es la pregunta que he hecho anteriormente al público. Gracias, Jordi. Bueno, Jordi, como es el último que has hablado, ¿tú qué crees de las preguntas que antes hemos hecho, de cuáles son las razones de por qué no está en los inversores institucionales, en los fondos de pensiones de empleo, que sí quisiera decir una cosa, son los más importantes dentro de todas las inversiones ISR, vamos a decir, o ESG, como queramos llamarlo, son los que tienen el peso, son los que además han empujado en el caso español. Entonces, bueno, pues, ¿tú qué crees? ¿Cuál pueden ser las barreras que han impedido que no crezca como a lo mejor debería crecer? Pues buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a este evento que ya se está consolidando como un evento de referencia en el sector. Pues básicamente, si yo voy a tener que escoger, he escogido básicamente el tema del tamaño, del ticket mínimo. Nos encontramos nosotros como inversores institucionales que invertimos unos importes significativos de dinero para muchos clientes. Necesitamos una escala mínima de inversión, ¿no? Para poder de alguna manera ajustar nuestras carteras modelo. Luego, poco a poco sí se va generando una demanda, pero una suficiente oferta, pero no es suficiente para la cantidad de fondos de pensiones que gestionamos o la cantidad de recursos gestionados que gestionamos, ¿no? Cierto que hay una demanda real y eso es importante. Vemos que sí hay interés y de hecho lo hemos visto en la segunda respuesta, pero nos encontramos con esta dificultad, básicamente un tema de ticket mínimo de inversión y quizá por ahora todavía una oferta todavía muy limitada. Y luego tenemos, en cuanto a las mediciones de impacto, todavía tiene que evolucionar. Nos falta una mayor claridad en cuanto a cómo se miden estos conceptos y luego necesitamos también un cierto estándar de reporting, que estamos dando los primeros pasos, pero todavía falta que se termine de consolidar. Por el lado positivo, es una inversión que para nosotros tiene todo sentido. Estamos mucho más cerca de la inversión que se hace, sabemos el cometido de la financiación a qué se dedica y luego también esta visión del private equity en general y las inversiones de impacto en particular, pues esta parte de implicación, de engagement, de que intervienen directamente en la estrategia de la compañía y pueden reorientarla a unos conceptos ESG mucho más nítidos, mucho más claros y mucho más alineados. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Jordi. Ticket mínimo has puesto la primera, que curiosamente el público pues no apuntaba, quizá por desconocimiento, pero sí has apuntado que hay una falta de información respecto a estas inversiones y también, bueno, pues que falta regulación clara y unas definiciones precisas, pero sí ves que existe una demanda. Teresa, tú que también estás en el mundo de los que toman esas decisiones, que miras el largo plazo, porque un fondo de pensiones de empleo tiene que tener esa perspectiva a largo plazo, que es quizá una de las principales definiciones de la inversión sostenible y responsable. Respecto a esas preguntas, ¿compartes con Jordi? ¿Tienes alguna matización? Hola, buenos días. Muchísimas gracias a Spaceship por la invitación. Comparto con Jordi lo que dice claramente del ticket mínimo. Yo soy Spaceship, pero el evento Ay, perdona, Joaquín, No, son cosas que... Es el directo. Adelante, Teresa. Es pena, sí. No, que comparto con Joaquín lo que ha comentado sobre el ticket mínimo. Pero en los planes de pensiones de empleo, como tenemos, digamos, un diálogo constante con nuestros grupos de interés y con nuestros colectivos, pues podemos ir buscando inversiones que sean más de impacto, más que estén ligadas a los ODS en diferentes formatos, en diferentes vehículos, para ir construyendo esa cartera de impacto dentro de la propia cartera del plan de pensiones, ¿no? Sin embargo, sí que tengo que decir, que lo habéis comentado también antes, es que no hay vehículos de impacto como tales. Esos vehículos de impacto son ilíquidos, son pequeños, pero en formato líquido, accesible, con un ticket medio normal, no existen vehículos. ¿Qué entiendes es una por industria ticket? todavía por...
Perdona, ¿qué es un ticket normal? Porque habrá muchos que dirán que es un ticket normal, aproximadamente, en un rango. Bueno, normalmente a nivel fondos de impacto ahora, pues los tickets mínimos que son más bien para inversión institucional, pero más tipo family office, etcétera, no plan de pensiones, pero suelen ser 100.000 euros, una cosa así, 500.000. Para un plan de pensiones un ticket medio puede ser 20 millones y eso es, verdaderamente Claro. no hay productos. Los productos que ahora mismo son accesibles en términos de impacto pues tienen 25 millones de euros, 20 millones de euros en formato ilíquido. Es decir, es un producto todavía que no se ha desarrollado y que no tiene ningún parangón con artículo 8 y artículo 9. Claro. José Alberto, tú tienes una visión de las comisiones de control, estás pegado al terreno y además representas a los empleados, porque son unos fondos para el momento después de su jubilación. Entonces tienes una visión muy pegada al terreno. Estas cuestiones de los inversión, que hemos hablado de esas preguntas, ¿tú crees que el problema de que invierta, de que haya más inversiones de impacto es el desconocimiento, es la rentabilidad? ¿Cuál es tu punto de vista? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vengo de Pensión Caixa 30, el plan de pensiones de empleados más grande de España. Y muchas gracias, Speinas, por ayudar, por dejarnos estar aquí. Pues principalmente pienso que en nuestra comisión de control, quizás por el tamaño del plan, ¿no? Tenemos conocimientos importantes sobre inversión socialmente responsable. Este tema nos lo creemos desde hace mucho tiempo, de acuerdo con la ayuda de nuestra gestora, que está Jordi aquí, y conocemos la cuestión de la inversión de impacto y es más, llevamos tiempo tratándola en el ámbito de la comisión de control. Quizás se ha fomentado más con la regulación actual, ¿no? Con la regulación que yo creo que lo hablaremos más adelante, ¿no? El SFDR, ¿no? Nuestra adopción como artículo 8 del plan de pensiones, ¿no? Pues eso ha sido muy importante. Desde luego, creemos también que la S, la A, la S y la G, ¿no? La S todavía, digamos que aunque hay aspectos que se están mejorando y hay aspectos que tienen que digamos, tirar para adelante, todavía queda un poco por detrás del énfasis ambiental y del énfasis en buen gobierno, ¿no? Por lo tanto, entendemos también que la inversión de impacto puede tener un amplio desarrollo desde ese punto de vista, ¿no? Y por eso estamos trabajando juntamente con nuestra entidad gestora, con Vida Caixa, para ir implantando poco a poco este tipo de acción y también yo entiendo que puede ser un problema, ¿no? Que es la medición, ¿no? de este tipo de inversión, ¿no? La medición verdadera del impacto, ¿no? Porque nosotros queremos que dé rentabilidad, por supuesto. A la pregunta de la rentabilidad, nosotros somos un plan de pensiones, tenemos que dar rentabilidad a nuestros partícipes y beneficiarios, pero curiosamente la rentabilidad normalmente está asociada, en nuestro caso lo hemos demostrado fehacientemente, con un mayor enfoque en inversión socialmente responsable. Es decir, el mayor enfoque en impacto, en temas ambientales, nos ha dado más rentabilidad históricamente. Por lo tanto, creemos fervientemente en la herramienta de impacto, en que se nos mida correctamente ese impacto, porque tan importante es la rentabilidad como lo que medimos, nos lo piden nuestros partícipes, y por eso consideramos que se va a desarrollar y se va a desarrollar mucho, porque creemos que puede ser una herramienta para tratar directamente los problemas que pueda haber en la sociedad y por eso para nosotros lo consideramos de manera muy, muy, muy importante. Muy bien. Muchas gracias, José Alberto. Has comentado dos temas que yo creo que son relevantes. El tema del artículo 8, artículo 9, que se habla mucho, te lo dejo para después, pero sí el tema de la regulación. Es decir, tú has comentado el tema de la regulación. Y yo quisiera plantearos una pregunta a los tres sobre los comentarios del anterior ponente, de Jean-Jacques. Es decir, verdaderamente esa regulación del 90-10 francesa
sería interesante ponerla en España. Ellos ya han aprendido, llevan suficientes años, han visto lo que funciona, no funciona, han hablado del tema sistémico, que es muy interesante. Jordi, ¿tú qué piensas respecto a esa regulación u otra que se te ocurra para impulsar las inversiones de impacto? Sí, efectivamente, la regulación es un impulso claro que puede contribuir a todo lo que sería el desarrollo de la inversión de impacto. En concreto, yo tengo esperanzas con el SFDR. Fijaros que de alguna manera estamos poniendo encima del mapa que existen otro tipo de inversiones, que son las inversiones de impacto. Las estamos dando a conocer al público en general y esto es un cambio radical, ¿no? Creo que esto va a generar una mayor demanda por parte de nuestros clientes y, por lo tanto, esto ya en sí mismo ya supone un impulso. Yo creo que vamos a avanzar de forma clara en esto, ¿no? Y José Alberto lo reflejaba bien. Al final, cuando uno toma conocimiento de estos temas, se da cuenta de que tiene sentido también para sus carteras de inversión. Y yo creo que es lo que vamos a vivir ahora con el SFDR cuando empiece a rodar. Le falta tiempo, tiene retos por delante todavía claros, pero claramente será un impulso, ¿no? La financiación público-privada, poder entrar en estos segmentos de mercado de forma clara, yo creo que también puede contribuir. Probablemente algún tema fiscal. Y luego también en el ámbito ya más propio, los fondos de pensiones. A nosotros, por ejemplo, hay muchos fondos de pensiones de empleo que son de tamaño relativamente pequeño, que les gustaría participar de este mercado. Y, por ejemplo, hay una figura que son los fondos de pensiones abiertos, que presentan todavía algunas limitaciones porque están pensados para inversiones tradicionales, porque sí que es un vehículo que si le terminamos de dar forma nos permitiría de alguna manera activar y hacer participar de este mercado pues, a muchos más clientes que tienen mucho interés, ¿no?, en esto. Así que la regulación, sin duda, es un impulso. Yo tengo esperanzas en el SFDR y seguramente los 90-10 y así también podrían contribuir. Y luego, más concreto, en nuestro sector, este tema de los fondos abiertos. Gracias, Jordi. Teresa, ¿tú qué piensas respecto a la regulación y, sobre todo, si puedes decir tu punto de vista de la regulación francesa? ¿Podría ser un ejemplo interesante? Hombre, yo creo que el modelo francés en sí mismo ya es un modelo interesante, ¿no? Ha tenido un crecimiento, parece ser lento, pero que está acelerándose en estos últimos tiempos y parece que las perspectivas pues, pueden ser muy positivas, ¿no? Es cierto que han nombrado ventajas fiscales o productos fiscales, que eso siempre también pues incentiva y ayuda a la hora de promover cualquier arranque de cualquier producto, ¿no? Y luego el hecho de limitarlo al 10%, pues también la verdad pues te da margen digamos, a balancear la rentabilidad con el impacto social, ¿no? Por lo tanto, sí que parece un producto interesante. Yo creo que a nivel social todavía nos queda a nivel impacto nos queda por recorrer mucho. Todo lo que hemos recorrido en tema de ESG, todo lo que hemos recorrido en tema de clima, pues tenemos que recorrerlo un poco en términos sociales, en términos de taxonomía social, en términos de indicadores y medidores sociales, que es un poco lo que comentaba antes José Alberto, ¿no? Al final, nosotros, por mucho impacto que queramos hacer, que además tenemos grupos de interés que así nos lo demuestran y nos lo dicen, nuestras comisiones de control también, al final tenemos que saber gestionarlo, medirlo, gestionar el día a día, encontrar que los objetivos se van cumpliendo y, claro, para ello hay que tener un marco de actuación, un marco estandarizado de actuación, ¿no? Y eso es verdaderamente lo que nos falta todavía en impacto, pero que ya empezamos a tener con sostenibilidad. Es decir, en sostenibilidad tenemos SFDR, tenemos taxonomía, tenemos en el reporting de las empresas no financiero, es decir, ya vamos avanzando. En impacto nos queda todavía un poco de camino por recorrer en términos de regulación para que todos estemos hablando de lo mismo, para que nos entendamos y para que, en definitiva, ayudemos a la sociedad, porque el impacto al final se trata del alcance, pero también de cómo se influye en la sociedad, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que saber medir todos bien y con las mismas normas, ¿no? Muy bien, gracias. José Alberto, vamos a ver, en la experiencia francesa pues hablan del Fondo de Solidaridad. Y entonces antes hemos visto la segunda pregunta y estaba 50-50 lo de decir, hombre, ¿usted querría mejorar el mundo con su plan de pensiones? Sí. Pero había otro 50% que dice, sí, pero cuidado con la rentabilidad. Claro, es humano, o sea, hay algunos que dicen sí, si es gratis, sobre todo te preguntan por la calle, pues dices que sí. Pero luego dices, oiga, hay otros que dicen, cuidado con la rentabilidad. Entonces, claro, estas cuestiones de los fondos que a lo mejor son más ilíquidos, que son más difíciles,
¿qué tan fácil sería de vender en el entorno? Y claro, como estás en la comisión de control y además también, bueno, estás representando directamente los intereses de los trabajadores. ¿Eso cómo ves? ¿Esto te suena que es muy separado? ¿Obligar a que sea al 10% obligado estos fondos de inversiones de impacto sería un poco decir, cuidado, cuidado? ¿Cómo lo ves? Yo creo que toda regulación, como he dicho antes, pues contribuye a dar un marco de actuación y a dar unos números concretos, llamémoslo así, ¿no? Para que nuestros partícipes y nosotros mismos podamos conocer qué significa el impacto, ¿no? ¿Qué significa? Porque el impacto puede significar muchas cosas. Y si la regulación ayuda a que ese marco concreto se pione, pues bienvenida sea. Bienvenida sea. Normalmente la experiencia que nosotros tenemos es por la regulación, ¿no? Por lo tanto, podemos esperar porque vemos que además, dando a tu pregunta segunda, nosotros entendimos hace tiempo que la diatriba entre rentabilidad y sostenibilidad no existe. Es decir, van las dos de la mano. Cuando más sacando nuestros planes de los últimos años, pues nos avalan en ese sentido. Por lo tanto, yo entiendo perfectamente al partícipe que desde fuera, ¿no? Sin conocimiento, ¿no? Dice a lo mejor, pues claro, yo quiero mejorar el mundo, pero no quiero perder dinero. Nosotros creemos que son posibles ambas cosas, ganar dinero y ir con criterios sociales. Y la inversión de impacto es un vehículo de esto. José Alberto, Por lo tanto, creo que entiendo al partícipe, pero nosotros tenemos claro que cuando invertimos en este sentido, pues tenemos muy claro, pero también tenemos claro que más sostenibilidad no es más rentabilidad. Bien. Lo que queremos saber es lo que estamos midiendo. Bien, que no es fácil, luego están ahí. No, pero fíjate, sí quisiera decir, al hilo de lo que dices, José Alberto, trabajadores de la Caixa, del grupo Caixa, que es tan grande, que es el principal plan de pensiones, bueno, pues decir, oye, que es compatible la rentabilidad y el tema social. Bueno, estáis inmersos en esa cultura, Caixa. Pero, ¿qué pasa con otras empresas que son más alejadas de ese entorno? ¿Tú crees que todas las comisiones de control de otros fondos de pensiones de empleo serán tan sensibles a que si se logra la doble rentabilidad, la financiera y la social, eso va a ser difícil convencerles? Claro, el tamaño medio de las comisiones de control y de los planes de pensiones en España, nosotros tenemos un nivel de profesionalización y de preparación sobre el terreno que es muy importante. Obviamente, por eso he dicho lo de la regulación, ¿no? Claro. El camino también va por ahí, ¿no? O sea, nosotros en que estamos encantados de arrastrar, ¿no? Estamos encantados de compartir nuestra experiencia, pero es importantísimo que haya una regulación. Lo ha dicho antes Teresa, ¿no? La parte social, la parte de impacto, pues está un poco detrás de en cuanto al triunvirato, llamémosle, de la inversión socialmente responsable. Por lo tanto, entendemos que la regulación es necesaria y yo espero que nuestros reguladores tomen nota de actos como este, ¿no? Para que la regulación vaya por delante. Pero desde luego, mientras llega y no llega, tenemos que nuestra misión como comisión de control es buscar todas las alternativas rentables y sostenibles que hay en el mercado y por eso vamos por la inversión de impacto. Perfecto. Gracias. De acuerdo con nuestra gestora. Bien, entonces estás a la regulación y ahora tenemos una regulación que es artículo 6, artículo 8 y artículo 9. Entonces, estamos que si definición no, que si está muy centrada en medio ambiente y menos en social. ¿Qué tal? Y vuelvo a Jordi. Todo es artículo 9, todo es artículo 8, porque es una decisión que ha sido el 10 de marzo casi de golpe y tiene usted que decirlo y decirlo ya con una previa definición ambigua. Entonces, ¿qué tal
lo habéis pasado para eso del artículo 8 al artículo 9? Es decir, ¿os sirve para clarificar ese planteamiento de inversión sostenible y responsable? Bueno, sin duda el reto ha sido importante, mayúsculo, bueno, y retador, en ese sentido, porque al final estamos hablando de una regulación que supone un cambio importante para lo que es la comercialización de los productos y también introduce aspectos técnicos en la gestión de los mismos. También nos obliga a revisar si realmente lo estamos haciendo todo en la óptica de la regulación, sabiendo que esta no está ni terminada ni lo va a estar en los próximos meses, ¿no? Por lo tanto, eso lo hace complicado, ¿no? Pero yo creo que al final la doble vocación, y salía en el panel anterior, está encima de la mesa. Por un lado, ordenar todo lo que sería la inversión socialmente responsable, evitar el greenwashing, y por otro lado, dinamizar los flujos de capital hacia una actividad más sostenible. Y en esto se cuenta con toda la parte de distribución, llegaremos al cliente, el reto es mayúsculo, tendremos que hablar desde un punto de vista técnico cómo nuestras carteras impactan en términos de cambio climático, cómo impactan en huella de agua, en CO2, en temas sociales de la brecha salarial, el tema de incumplimiento de los Global Compact, es decir, empezar a introducir ese diálogo con nuestros clientes no es nada sencillo, ¿no? Con las comisiones de control sí tenemos esta oportunidad y lo debatimos durante horas y tenemos ese punto de reflexión. Pero sin duda para el gran público, para los millones de clientes, pues esto no es fácil. Nos hemos aprovechado que venimos haciéndolo desde hace muchos años y hemos movilizado bastante en el artículo 8 y también en el artículo 9 empezamos a dar los primeros pasos. Básicamente casi el 44% ya lo situamos en el artículo 8. Y el artículo 9, y viendo un poco relacionado con el panel anterior, claro, los fondos puros de impacto dicen esto es insuficiente. Es normal que digan que es insuficiente porque llevan trabajando cada uno de estos KPIs y no solo desde un punto de vista de daño en las carteras, desde un punto de vista de contribución, que es lo que le falta a esta regulación. Y por lo tanto, bueno, se están insatisfechos de decir, oye, hay más, además de lo que dice esta regulación, y por lo tanto necesita seguir avanzando. Sobre todo estos artículos nuevos de impacto, y por lo tanto estoy convencido que los fondos de impacto ofrecerán mucho en este nuevo marco, sé que se genera una demanda espectacular. Vamos. Teresa, artículo 8, artículo 9, ha supuesto, pues eso, efectivamente, una revolución en todas las gestoras de inversión institucional. ¿Es útil para comunicar? Porque ya dice, bueno, se has tenido que tomar la decisión, la CNMV dice, oiga, usted diga 8 o 9 o 6, ¿no? Y es una decisión un poco, dice, bueno, pues vamos a ver, todos mirándose, a ver quién empieza tú y eso, que es lo que un poco ha pasado, pero luego hay que explicarlo y luego hay que contarlo al partícipe, al que se acerca. ¿Cómo veis el artículo 8 o el artículo 9, sobre todo desde la perspectiva más social? Porque a lo mejor la medioambiental, pero como estamos hablando de impacto, inversión de impacto, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo que es un primer paso y que siempre ayuda, porque cuando hay que elegir un producto, pues ya sabes si quieres elegir un producto artículo 8 o artículo 9, es decir, en términos de marketing, pues indudablemente ayuda a acercarte al producto, ¿no? Sin embargo, nosotros, como comentaba antes, en las carteras de planes de pensiones, casualmente nosotros también tenemos un objetivo fijado de un 10% de inversión de impacto, llamémosla así. Y es un índice que hemos elegido nosotros por best practices, por buenas prácticas a nivel global, pero no porque sea obligatorio, como en el tema francés. Pero sí que es verdad que en ese 10% pues incluimos bonos verdes también, bonos sociales, incluimos inversiones relacionadas con los ODS, etcétera. Por lo tanto, nosotros somos siempre artículo 8, quiero decir, en todo, porque promovemos desde el principio, integramos desde el principio, promovemos sostenibilidad e impacto. El artículo 9 tiene la particularidad de que no se sabe cómo se mide, es que llegamos un poco a lo mismo, ¿no? El reporting posterior es complicado, por lo tanto, es la ambición del artículo 9, pues de momento yo creo que hay que dejarlo hasta que la medición sea más sencillo. Pero antes comentaba José Alberto un tema que es interesante y es que a la hora de plantearte el impacto, el tamaño y la regulación y la obligación, que todos entendemos que la regulación, si va por delante, pues será positivo y irá ordenando un poco el impacto social,
Pero también es que hay que contar con recursos. Decíamos, no, es que los planes de pensiones pequeños, que tienen comisiones de control, pues que no están tan profesionalizados, etcétera. Pero claro, es que al final es verdad que no todo el mundo tiene los recursos para hacer due diligence de producto y de impacto, para buscar producto de impacto social, para medirlo, para reportarlo. En ese tema, las gestoras hemos tenido que dar un paso de gigante, porque las gestoras de fondos de pensiones, no solo por el tema de taxonomía y SFDR, el reglamento de divulgación, sino por el tema de IORP 2, que ha sido otra normativa europea, la directiva europea que entró en vigor también en febrero. Tú decías SFDR en marzo, pues el 10 de febrero también entró en vigor IORP 2 con todo lo que implica en política de implicación, ejercicio de derecho de voto, en política a largo plazo de los accionistas. Quiero decir que en pensiones todo esto implica también mayores recursos para cumplir con la regulación, ¿no? Y esto es como una pescadilla que se muerde la cola. Si eres muy pequeño, no tienes recursos. Yo creo que en eso el colaborar conjuntamente siempre está bien y al final del día llevará la reflexión de decir, oye, si para llegar a todo esto que todos queremos y todos nuestros grupos de interés queremos, pues a lo mejor tiene que haber más concentración, ¿no?, de planes de pensiones de empleo para que todos los recursos se vayan aunando, ¿no? Muchas gracias, Teresa. Realmente has sacado unos temas que dan para mucho más de esta mesa, pero sí saco uno el tema de los recursos, es decir, hacer la due diligence, porque estamos hablando de, claro, de la inversión de impacto. En la anterior mesa pues hablaba mucho que una anterior, me parece que era Pedro Goizueta el que ha dicho puristas, es decir, una inversión de impacto puristas tiene, claro, una influencia muy grande en donde invierten y controlan y establecen los KPIs y luego establecen no solo el a corto plazo, sino el impacto sistémico. Pero claro, eso desde el punto de vista de quien lo quiere hacer, pues es un tema de recursos, sobre todo cuando tienes tantos millones, por llamar, es decir, por invertir, podemos, no podemos. Y uniendo estos recursos, José Alberto, quería preguntarte, claro, efectivamente, pues en Vidacaixa, CaixaBank, bueno, pues es que, claro, hay otras más pequeñas. ¿Crees que sería posible decir, oye, vamos a juntar, vamos a unificar alguna serie de criterios y centrar solo en inversión de impacto, no en todo lo demás, porque son libres de dónde deciden, cuáles son los planteamientos, pero podría ser de alguna manera una solución tratar de establecer también regulatoriamente alguna obligación de un 10% de una inversión de impacto con estas características y que haya, por así decir, estén elegidos desde unas instituciones, tengan recursos para hacer bien ese trabajo? No sé si la pregunta es un poco complicada, es decir, ¿crees posible que sería bueno que cooperasen mucho más pensando en el impacto las comisiones de control de los planes de pensiones de empleo? Yo entiendo que, por supuesto, ¿no? Yo creo que sería, lo ha mencionado Teresa, ¿no? El tamaño crítico de estas inversiones, pues, impide a fondos pequeños, decir a un fondo de 30 millones, de 40 millones, ¿no? Mucho de menos importe Ese sería los grandes. que eso ya de los grandes, ¿no? Pues de ese tipo de importes, pues decirle que invierte donde invierte y no mucho más, ¿no? Y muy contadito todo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es necesario. Yo creo que es necesario no solo en términos de inversión de impacto, ¿no? Sino a lo mejor hay que plantearlo a otros niveles, ¿no? Por añadir masa crítica a la inversión, ¿no? Porque para que profesionalizar también la gestión, no solo en el lado de las gestoras, ¿no? Sino también en el lado de los que estamos en el otro lado, ¿no? De los representantes de los trabajadores o de quienes estemos en el otro lado, ¿no? Yo creo que es fundamental, ¿no? Yo creo que es fundamental y creo que todo lo que se avance en ese sentido puede ser positivo, ¿no? Puede ser positivo porque añade masa crítica e implica que haya muchas más posibilidades de, por ejemplo, avanzar en la inversión de impacto y que no solo sea un producto, entre comillas, ¿no? Exclusivo, ¿no? Para grandes comisiones de control que estén más profesionalizadas, ¿no? Bueno, El mercado español de planes de pensiones es lo que es, ¿no? Y en ese sentido,
pues yo entiendo que no sería negativo en absoluto que hubiera una mutualización, ¿no? Llamémosle, ¿no? Como lo podamos considerar, ¿no? Que implique profesionalización, implique desde luego pues que las comisiones de control pues puedan invertir en este tipo de productos de otra manera, ¿no? Muy bien. Para mí, perfecto. Bueno, quedan unos minutos y os voy a proponer una pregunta que tiene respuesta más o menos corta. 1 minuto, 2 minutos. Es el tema de comunicar. Si os fijáis, lo que más, la primera pregunta era desconocimiento. ¿Esto de inversión de impacto qué es? Entonces, de repente, nosotros estamos discutiendo el artículo 8, artículo 9. Entre desconocimiento y artículo 8 y artículo 9 hay un mundo. Entonces, la pregunta es, y que desde vuestras distintas perspectivas, ¿va a ser fácil comunicar? Los franceses tardaron bastante, nos han dicho que al principio fue muy lento. ¿Creéis que en 3 años será algo conocido o se va a necesitar más tiempo para que, sobre todo estamos pensando en fondos de pensiones de empleo, que son más pegados a la tierra y van a decir, oye, mi dinero, mi rentabilidad, mi liquidez, ningún disgusto? Y ahora de repente al hablar esto, ¿lo van a entender? ¿Se les va a poder comunicar bien o van a estar...? Jordi, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, esta pregunta es la pregunta del millón, ¿eh? Es uno de los grandes retos que lleva justamente la regulación. Primero, para comunicar con la Comisión de Control también debemos establecer los mecanismos incluso dentro de la propia organización, de cómo las áreas comerciales o las áreas que están más próximas al cliente o a las comisiones de control también entienden estos conceptos. Y por lo tanto, digamos que ahora eran conceptos que vivían muy interiorizados dentro de los ámbitos de inversiones o riesgos y por lo tanto hay también un trasvase de conocimientos en todo lo que es la organización para prepararse y buscar un lenguaje fácil, entendible para partícipe, que se convierte en imposible, ¿no? De artículos 8, 9, huellas de carbono, intensidades, esto es muy complicado. Entonces hay que buscar una forma de explicarlo relativamente sencilla. Creo que se entiende bien, porque al final tocas temas pues que los vives en las noticias, los vives en la calle y te influyen, ¿no? Y por lo tanto, eso creo que nos tenemos que apoyar en esto, que son conocimientos que las comisiones de control tienen y vincularlo con las inversiones y ver que hay un nexo. También en un reto técnico, ¿eh? Un reto técnico de transformar toda esta cantidad de datos en KPIs tangibles o indicadores tangibles que se entiendan bien y que sean estandarizados. Por lo tanto, esa doble vertiente, un lenguaje común, fácil, entendible y esa parte técnica de traspasar, de cerrar ese gap que se está produciendo entre las áreas más técnicas y lo que realmente necesita entender y decidir el cliente, ¿no? Las comisiones de control. Gracias, Jordi. Teresa. Pues yo, Joaquín, creo que nos queda todavía un camino por recorrer hasta que entendamos bien todos por impacto lo mismo, ¿no? Igual que el mismo camino que hemos tenido que recorrer en sostenibilidad, Sí. en ESG, y también creo que todavía no todo el mundo entiende lo mismo. Solo también creo que vamos a ir más rápido esta vez. Es verdad que la conciencia social que hay, todos los grupos de interés, el capitalismo sostenible, todos estos factores que están surgiendo con mucha fuerza después del COVID nos van a hacer abordar el impacto de una forma más rápida. Pero antes de llegar a saber qué es impacto para todo el mundo, a mí me ha parecido en la primera ponencia decían, y para mí impacto es transformar, todos queremos transformar. Bueno, para mí impacto no es transformar. Yo si quiero transformar, pues lo que tengo que hacer es ejercitar mi derecho de voto, hacer engagement con las compañías y comentarles todos los aspectos que deberíamos de transformar. Para mí el impacto es influir en la sociedad, no en las compañías, sino en la sociedad. Cómo a través de mi inversión podemos influir y qué alcance tiene, ¿no? Y qué beneficios deja en la sociedad, tanto ambiental como social. Por tanto, fíjate si nos queda camino para recorrer, que del primer panel había un concepto de impacto, en este, pues yo opino de otra forma. Lo que sí que creo es que vamos a hacerlo mucho más rápido. Sí. Y la regulación nos ayudará. Sí, desde luego es que respecto al primer panel eran, bueno, los que están
cuerpo y alma entregados a ello, que es estupendo. Lo único que pasa es que tiene la limitación del ticket que antes hemos hablado. Pero es indudable que además tu planteamiento es decir, no, pero es un tema de la sociedad, no tanto de la empresa en concreto, sino de la sociedad. Entonces ahora, José Alberto, claro, viene la palabra greenwashing que se ha dicho antes, pero porque claro, vender esto a los grupos que dicen, bueno, yo represento a los trabajadores, muchas veces pues dicen, no, pero es que la empresa tal, hay cierta desconfianza, esto lo que hacen es greenwashing, o lo llamarán como lo llamen. ¿Crees que este movimiento es un poco por así decir, un capitalismo que se está transformando? ¿Crees que es fácil, que va a ser bien recibido en algunos contextos de cuando están hablando de invertir de dinero, dicen, no, es que estos se preocupan por la sociedad, y habrá algunos que dirán, no, no, eso es greenwashing? ¿Te preocupa mucho el greenwashing como algo que sea difícil para comunicar con las decisiones de la Comisión de Control? Sí, me preocupa una barbaridad, ¿no? Por eso precisamente queremos datos, queremos números, ¿no? Queremos bajar al terreno sobre las mediciones, ¿no? Y en ese camino está nuestra gestora también ya, ¿no? O sea, es decir, avanzar para demostrar que no es greenwashing, ¿no? Y que nosotros nos lo creemos porque creemos en la inversión socialmente responsable. Llevamos desde comisiones obreras y desde las comisiones de control, pues muchos años detrás de este asunto, ¿no? Hemos visto con gran satisfacción, ¿no? que ya las concreciones regulatorias cada vez son más evidentes, ¿no? Y que el camino de las comisiones de control y de todos los agentes relacionados con la previsión social complementaria, pues van hacia ese punto. Por lo tanto, nos preocupa muchísimo. Y los datos son los que van a hacer la estandarización. La clasificación es lo que va a hacer que cada vez sea menos greenwashing o tenga menos sospechas de greenwashing, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es fundamental disponer de datos y disponer de metodología, regulación, por supuesto, pero si la regulación no llega, pues iremos trabajando codo con la gestora para ir mejorando esos datos y para ir cada vez teniendo más información, que sí que es verdad, y es un punto que has comentado antes, lo de la comunicación, ¿no? Pues sí que es verdad que estamos también, este año estamos trabajando precisamente, tenemos un grupo de trabajo expreso dentro de la Comisión de Control que trata sobre la comunicación a los partícipes. Claro. Y una de las patas fundamentales de la comunicación es la inversión socialmente responsable. Ya ellos nos han dicho en una encuesta, y ya creo que me pasa de tiempo, ya ellos, las partícipes nos han dicho en una encuesta que es uno de los temas que más les preocupa. O sea, les hemos preguntado y nosotros vamos a responder a esa pregunta, ¿no? De esa manera. Lo que sí que es verdad que es el tamaño de nuestra comisión de control. Claro. Que sí que es verdad que lo hemos hablado, ¿no? Que eso sí que es importante. Pero esperamos arrastrar en actos como este y donde haga falta al mayor número de inversores posible. Si se puede, ¿no? Dado el tamaño crítico que habéis comentado, ¿no? Gracias, José Alberto. Efectivamente, comparativamente la anterior mesa ahí está, bueno, pues esta sí que hemos estado pegado al terreno, que es el objetivo. Es decir, oye, no, pero es que esto es tomar decisiones de invierto o no invierto, qué problemas técnicos. Decir sí o no es una cuestión que se supone que tiene que tener las reglas claras. Y además, bueno, pues hay una regulación que está en avance, porque todavía no ha acabado, y si bien la taxonomía medioambiental, que es bastante compleja, inteligente, pero bastante compleja, sobre todo bastante compleja de explicar, pues ahora viene la taxonomía social, y la taxonomía social también va a ser compleja. No creamos que eso. Y bueno, pues es el reto. El reto es, la primera pregunta es, ¿cuál es el problema? Pues desconocimiento. Y después, oiga, pero rentabilidad, ¿qué pasa? Cuidado, que ese es el tema. Y si empezamos a arreglar el mundo, pero yo quiero mi pensión sin ningún disgusto. Entonces, claro, ese es el problema. Pero yo creo que ahí, recojo la palabra de Teresa, es un tema de la sociedad. Tiene que avanzar la sociedad, no solo las comisiones de control, no solo las empresas con sus fondos de pensión de empleo, sino la sociedad, para aupar un poco y sobre todo para hacer más fácil la comunicación de algo tan difícil como es esto.
Muchísimas gracias por vuestra participación, yo creo que ha sido muy interesante, hemos visto los puntos de vista y ahora a continuación pues paso a la siguiente mesa. José Luis.